Hola, bendiciones. Sean bienvenidos a este canal de Más Vida, donde, estamos muy contentos que se puedan conectar a toda la linda audiencia que se conecta por audio o que nos está viendo también a través de este canal en todas las plataformas. Y como siempre, es una bendición poder grabar otro episodio, es una bendición poder llegar hasta sus hogares, es una bendición poder edificarlos, es una bendición poder conectarnos a través de estas plataformas y muy emocionados de poder grabar junto con mi esposa, Pastora Karina. Y saluda, hija, a la gente. Saludos para cada uno de ustedes. Quiero darles la bienvenida en este día y estamos felices de poder compartir con cada uno de ustedes y poder transmitir un mensaje para sus vidas. Les damos gracias porque son parte de esta gran familia de Más Vida, donde estamos llegando a cada hogar para traer esa palabra que usted necesita escuchar. Y hoy estamos felices, bienvenidos. Gracias por suscribirse, gracias por compartir desde ya el contenido que ustedes pueden escuchar en esta plataforma, en su canal. Y estamos emocionados en este día de poder compartir un episodio más juntos. Así es, así que inviten a alguien, pero también mándenle este video a alguien para que pueda ser también de bendición. Y también, si no han visto todos los demás videos, el contenido que hemos subido, también pueden encontrarlo a través de este canal también. Y como todas las semanas traemos siempre un mensaje. Para algunos tal vez pueda ser un mensaje de motivación, otros un mensaje de ánimo, otros un mensaje que les edifique, otros un mensaje de vida. Pero el propósito es que usted pueda, que estas palabras, de que lo que podamos hablarles, simplemente puedan edificar y bendecir su corazón. Así es, creo que uno del deseo de nuestro corazón es poder ver y saber que cuando usted escuche esta palabra pueda transformar su mente, su corazón, y que pueda usted dar fruto de lo que usted está aprendiendo. Y hoy, sin tomar más tiempo, queremos hablar de lo importante, pastor, que es escuchar la voz de Dios. Uy, sí, demasiado importante. Yo creo que la voz de Dios es una de las herramientas que todo creyente en este camino necesita aprender a crecer en. Así es. Porque no todos inmediatamente aprendemos a escuchar la voz de Dios. Imagínate que hubo un hombre llamado Samuel, gran profeta. La Biblia lo nombra como fue el fundador de la escuela de los profetas. Quiere decir que de él salieron otros profetas. Y el mismo Samuel, cuando estaba pequeño, no supo escuchar ni discernir la voz de Dios. Dios le habló 3 veces y en cada vez Samuel no sabía si era su mentor, si era el sacerdote que era el que lo estaba llamando o si era la voz de Dios. Claro. Entonces quiere decir que eso es algo que se desarrolla a través de los tiempos, a través de los procesos. Así es que podemos aprender a oír y a escuchar la voz de Dios. Así es. Y creo que en el tiempo donde estamos viviendo en esta tierra hay muchas señales en la tierra que están sonando las alarmas de lo que es la voz de Dios, y es importante que nosotros como hijos de Dios podamos tener el discernimiento en nuestro espíritu para poder saber qué es lo que Dios está hablando, porque creo que siempre que Dios habla a los hijos de Dios es una alarma, es una alerta, sí. Es una voz que tiene que despertarnos. Es como el que pone su despertador cada mañana, y lo pone ¿por qué? Porque está esperando que ese sonido lo pueda despertar y que le pueda traer una dirección hacia dónde se va a guiar. Y creo que estamos viendo la tierra, todos los desastres que están sucediendo, y no creo que es de admirarse para los hijos de Dios de decir es que hay un terremoto, es que hay un tsunami, es que hay incendios, es que hay extraterrestres. Creo que eso es todo parte del cumplimiento de los últimos tiempos, y creo que la voz de Dios es tan importante escucharla en diferentes formas, en diferentes etapas, pero es importante entender los tiempos que estamos viviendo, la importancia que no es confundir la voz de Dios con otra voz. Sí, y sabes que eso viene a través de la relación íntima que podamos tener con Dios. Claro. Sí, eso viene a través de la relación con el Espíritu Santo que podamos tener. Entre más cerca
del corazón de Dios estamos, más clara su voz va a ser a nuestra vida. Amén, estoy de acuerdo. Ahí está la clave. Imagínate, y bueno, lo vemos en un hombre llamado discípulo, el gran apóstol llamado Juan. Dice la Biblia que el hombre se recostaba sobre el pecho de Jesús. Quiere decir, o sea, cuando te pones a imaginarte, y yo soy de esos que me gusta imaginarme estas cosas a este nivel, pero cuando te pones a imaginar, cuando tú te recargas en el pecho de una persona, puedes escuchar sus latidos. Ajá. Puedes escuchar el latido del corazón, y como estás tan cerca, puedes hasta escuchar su respirar. Claro. ¿No? Entonces no me sorprende porque fue el mismo Juan, el apóstol Juan, que escribe el último libro de la Biblia. Wow. Y no me sorprende por cuál razón tiene tanta revelación de lo que Dios le habla, para lo que para algunos es el principio, pero también para el final. Claro. Y entonces una de las cosas que recalca el último libro de la Biblia que el apóstol Juan escribe, dice: el que tenga oídos, oiga. Ahí está la clave. Pero este hombre pudo escuchar y sabía escuchar cuál era la voz de Dios, porque estaba tan cerca al corazón, estuvo tan cerca al corazón de Jesús. Claro, y yo creo que cuando estamos hablando de lo natural y queremos escuchar la voz de un extraño, es muy difícil que sepamos quién nos está hablando, porque no podemos reconocer las ondas de las cuerdas vocales de esa persona, no nos es conocido. Y cuando formamos esa relación con Dios, se forma una relación donde no solamente vamos a poder escuchar la voz, sino vamos a poder obedecer esa voz y vamos a poder discernir qué es lo que Él nos está diciendo. A veces la gente dice: es que a mí me cuesta mucho saber que Dios habla o entender, o será que Dios habla, y la verdad es que todo eso, tú lo dijiste, viene a través de una relación. Así es. Y ese discípulo amado de Jesús le dio la oportunidad de recostarse en su pecho, escuchar el latir. Y me atrevo a decir que ahí en ese latir fue un ámbito espiritual que se reveló hacia la vida de ese discípulo para poder escuchar los diseños de los últimos tiempos que él quería revelar al espíritu de ese discípulo. Sí, yo creo que Dios siempre está dispuesto a hablar. Dios está dispuesto a hablarnos. La pregunta no es si Dios nos puede hablar o si Dios quiere hablarnos. Yo creo que la pregunta tendría que ser si estamos dispuestos a escucharlos. Así es. Si estamos dispuestos a escuchar su voz. Y la razón por cual digo eso es porque algunos siempre andan pidiendo que Dios me hable, que Dios me hable, que Dios me hable. Bueno, el detalle nuevamente, ¿qué vas a hacer cuando Dios te hable? Sí. Porque eres también capaz de obedecer. Eres capaz también de someterte a lo que Dios te hable. Eres capaz de ser obediente, porque cuando Dios habla es con un propósito. Claro, Dios no te va a hablar simplemente por hablarte. Dios te va a hablar con el propósito de hacer algo o de cambiar algo en tu vida. Claro. Entonces, Dios háblame, y Dios dice: yo te quiero hablar. Y es más, yo creo a menudo a través de los días, Dios nos habla de diferentes maneras. Dios nos puede hablar a través de lo que vemos, a través de lo que experimentamos, a través de lo que pudimos leer en la palabra. Y hoy en día yo sé que se convierte esto como que hay mucha gente queriendo que Dios le hable a través de otro hombre, ¿no? Que me hable a través de un gran apóstol, profeta, un gran pastor, un gran evangelista, un gran maestro. Y yo estoy de acuerdo con eso. Incluso Dios nos usa poderosamente en eso. Pero no hay mayor manera que Dios te hable sino es a través de su presencia, a través de su palabra, a través de la oración, a través de tu tiempo de intimidad con Dios. Ahí vas a encontrar mayormente. Es más, los encuentros más poderosos y las palabras más poderosas que yo he tenido han sido en un momento donde yo he estado en la presencia de Dios, en la gloria de Dios. Ahí es donde he podido escuchar su voz tan claramente. Claro. Claro. ¿Qué experiencia tú has tenido con eso? Yo creo de igual manera, porque siento que la impartición de la voz de Dios es muy diferente cuando viene a través de alguien que te está diciendo el mensaje de Dios, a cuando tú entras en ese lugar donde tú estás sintiendo, discerniendo, percibiendo esa voz que te está hablando, a veces para consolar, a veces para exhortar. Eso es una voz que te dice: todo va a estar bien. Claro. Es una voz que te dice: yo estoy contigo. Es una voz que te alienta, que te da fuerza, que te da ánimo.
Y no sé si a ti te ha pasado, pero yo he experimentado que cuando escucho esa voz, mi ser se quebranta. Así es. Creo que siempre que la voz de Dios habla nuestra vida, tiene un efecto. Y en el momento, porque creo que nos sentimos tan pequeñitos delante de Él, que viene ese quebrantamiento del que tú hablas, y nunca se me va a olvidar una experiencia que tuve, porque a veces encajonamos a que Dios nos hable dentro de esta forma, o dentro de este lugar, O solamente es dentro de de la iglesia o del congreso. Y no es así. No. Dios te va a hablar de la manera que menos lo esperas y en el momento que a veces menos estás buscando. Y no es cuando nosotros queramos, es cuando Él quiera. Claro, estoy de acuerdo. Entonces, hace un tiempo atrás recuerdo que estaba buscando de parte de Dios en su presencia y no había escuchado nada, o sea, no sabía lo que Él me estaba hablando, no había escuchado la voz, porque hay momentos donde Él también se queda callado. Exacto. Pero recuerdo que no estaba postrada en el piso, no estaba con alabanzas, no tenía la música, no tenía nada. Pero recuerdo que llegó un momento donde me tuve que quebrantar tanto y le dije a Dios, no puedo, ya no puedo, necesito que tú me digas qué es lo que estás haciendo, qué es lo que está sucediendo. Y recuerdo que en un punto donde lloré tanto que empecé a tener una visión, y eso es una forma en la que Dios nos puede hablar a través de una visión. Sí. Y en esa visión pude escuchar audiblemente la voz de Dios, pude escuchar la palabra que yo necesitaba, y no es una gran conversación. No sé si tú te puedes identificar, que cuando Dios te habla no es una conversación, sí, es una frase, es una palabra, es un rema que te da el Espíritu Santo, y ahí es donde cobra vida tu espíritu y dices, wow, Dios me habló. Y hay una afirmación tan segura dentro de ti que fue Dios, porque es imposible que tengamos la capacidad nosotros humanamente, intelectualmente, físicamente o mentalmente de poder llegar a ese ámbito donde tú sientes como un encuentro con algo mayor, y ahí se desata una voz, y ahí es donde tú puedes tener la confirmación que es la voz de Dios. Y creo que eso fue lo que le sucedió aún a Jesús cuando estaba siendo bautizado. Dice la palabra del Señor que se abrieron los cielos y hubo una voz del mismo trono que era la voz del Padre. Sí, y era el Padre afirmándolo, diciéndole, este es mi hijo. Este es mi hijo amado. O sea, la importancia también, no solamente saber que hay esa promesa, sino que también entender que la voz de Dios viene para afirmarte, viene para confirmarte, viene para consolarte, viene para guiarte. Y en esa ocasión vino una voz para afirmar la vida de Jesús como su hijo. Así es. Y hace no mucho tiempo estaba compartiendo en uno de los videos acerca de escuchar la voz correcta, porque dentro que Dios habla también hay voces que van a querer imitar la voz de Dios, y el imitador sabemos que es Satanás, el que viene a tratar de imitar la voz de Dios en nuestra vida para interrumpir los diseños que Dios tiene, la bendición y todo lo que Dios quiere hacer. Y no vamos tan lejos. En el Edén, Eva tuvo un encuentro con una voz de la cual el mismo Dios le había advertido y le había dicho, no hables con esa serpiente, no le des lugar. Es cierto. Pero Eva, en su debilidad, en su ignorancia, no sé cómo lo podamos llamar, tuvo ese momento donde le prestó el oído a la voz incorrecta. Y mira, cuando hablas de eso es tan interesante, porque si tú te pones a pensar en el capítulo, todo lo que es el fin del capítulo 1, capítulo 2 del libro de Génesis, vemos a un Adán y vemos a una Eva que dice que la Biblia que ellos caminaban con Dios en el Edén, caminaban con el Padre, conversaban con Él. Imagínate, porque estaban en la gloria, estaban en un lugar llamado Edén, pero no era un lugar, sino que era un momento dentro de un lugar, y era la gloria de Dios literalmente en ese lugar. Wow. Qué sorprendente lo que acabas de decir, porque interesante que aún conversando, aún caminando y aún sabiendo y conociendo la voz del Padre, Eva cayó a tal grado que le prestó el oído para escuchar la voz de una voz fuera, que era la voz del Creador. Qué peligro. ¿Cuántas veces no nos confiamos y decimos, no, yo escucho la voz de Dios, no, es que es Dios el que me dijo, no, es que es Dios? Y estamos pecando porque estamos usando el nombre de Dios en vano, y ese es un pecado.
decir Dios me dijo, Dios me habló, cuando Dios no fue el que te habló. Y esa fue una de las enseñanzas que Dios nos deja más claro que nada, que el escuchar la voz extraña o la segunda voz o la voz errada es siempre la que te va a llevar a que al final de que no hayas escuchado la voz de Dios traiga consecuencias. Sí, porque, bueno, volviendo a ese escenario, ¿qué fue lo que la serpiente le dice a Eva? O sea, la serpiente, lo que la serpiente le habla a Eva era todo lo contrario de lo que Dios le había hablado al hombre. Porque Dios le dijo, todo esto te doy, pero de este árbol, de este simplemente no puedes comer. Porque el día que comas, y ahí está, el día que comas. Y entonces ahora viene la segunda voz. Y esa segunda voz siempre es la voz del imitador, del engañador, del diablo, del chancludo, como le quieran llamar. Y esa segunda voz siempre va a ir contraria a la primera voz. Claro, porque la voz de Dios es la que te habla. Sí. Y después viene el que quiere interrumpir esa voz. Es como cuando estás buscando la señal del radio y quiere como que no la escuches. Sí, sí. Y porque es una palabra contraria. Para toda palabra de Dios siempre va a venir una recontra, ¿cómo se dice? En contra palabra. Sí. Una que viene en contra. Sí. Y entonces eso fue lo que sucedió ese día en ese escenario en el huerto del Edén, que cuando viene la serpiente y le dice, puedes comer de ese árbol, no pasa nada. No sé, me vuelve a ese momento, porque ¿cómo es? Ponte a pensar, ¿cómo fue capaz Eva de escuchar esa voz cuando ya le habían advertido? El mismo Dios le dijo, no lo hagas, pero ella misma contempló, lo hizo, y no solamente que escuchó, sino que obedeció la voz equivocada. ¿Cuántas veces tú, a lo mejor me dices, pastora, pero cómo eso puede ser en el ahora? Bueno, ¿cuántas veces el enemigo, tú sales de una impartición, de un congreso, de un podcast, de un canal de YouTube donde escuchaste una palabra poderosa, o estás sirviéndole a Dios, estás con todo en tu empresa, tu familia está muy bien y vas bien, pero siempre hay una voz que te va a venir y te va a decir, ¿y a poco eso es de Dios? Sí, cierto. ¿Y será que el dar es de Dios? ¿Y será que el profetizar? Y empieza un cuestionamiento en la mente a venir a bombardear. Es un bombardeo que a veces viene aún a través de gente que amas. Y ese bombardeo viene a tratar de interrumpir la voz que ya habló, que fue la voz de Dios, que fue la voz que ya Dios dijo, quiero que seas, vas a ser, quiero bendecirte, quiero darte. Sí. Y sale la gente y dice, ¿pero cómo? Y viene el bombardeo, viene la segunda voz. Y esa segunda voz, cuando te habla, siempre te habla con una pregunta. Siempre, y la pregunta es para cuestionar y para plantar una semilla en tu mente. Claro. Por eso es que cuando la serpiente le habla a Eva, el primer encuentro que tienen en el capítulo 3, le dice, mira lo que le dice, con que Dios les dijo que no pueden comer de ese árbol. Wow. Ahí vino. Y Eva no la capta. No la captó. Dios mío. Porque muchas de las veces es más atractivo escuchar la segunda voz. Y déjame te digo, y los que me están escuchando, hay 3 tipos de voces que todos en este camino vamos a ser tentados a escuchar o vamos a experimentar escuchar. Número 1 es la voz de Dios. La segunda es la voz del enemigo, del tentador, del enemigo, del acusador, como usted le quiera llamar, es la voz del enemigo. La tercera es la voz de la carne. Wow. Porque aún nuestra propia carne puede hablarnos. Wow. Y si podemos agregarle una cuarta, sería la voz también del mundo, de la cultura, de la sociedad. De la religión. De la religión puede ser también. Entonces, todos en algún momento experimentamos de alguna manera el escuchar alguna de estas voces. Sí. El detalle es que nuevamente, si no tienes una relación íntima con Dios, si no lo conoces y no sabes discernir su voz, va a ser más audible, va a ser con más volumen y va a ser más atractiva la segunda o la tercera
o la cuarta voz. Wow. Y me atrevo a decir que si entretenemos la segunda voz, le vamos a dar cavidad a la tercera y vamos a caer en la cuarta también. Sí. Entonces por eso es que de repente la voz de Dios se vuelve tan silenciosa nuestra allá a lo vida. lejos, ¿no? Como que se escucha pero lejana, ¿no? Dios diciéndote, no lo hagas, Perdona. perdona. Y hay una voz que te dice, pero ¿cómo vas a perdonar? Si a ti fue el que te hicieron. Exacto. Tú eres el inocente, tú eres la víctima. A Víctima. ellos les toca perdonar. Y ahí es donde surgen las voces contrarias a la primera voz. Y otra enseñanza en la palabra tan clara, y lo predicabas este domingo pasado, si no me equivoco, es acerca de la voz que vino del mismo enemigo en el desierto contra la vida de Jesús. A tentarlo. Jesús ya tenía una voz y era la voz del Padre. Él sabía su asignación, estaba en asignación, estaba obedeciendo. Y ahí entra una palabra muy interesante, que aunque estés obedeciendo, no quiere decir que el diablo no te va a venir a hablar. No, porque en el desierto Atentar. Jesús venía de 40 días, 40 noches en el desierto. De obedecer al de Padre. estar en ayuno. Imagínate, 40 días y 40 noches estaba afilado el hombre espiritualmente. Y aún así el diablo no lo Y dejó. aún así no lo dejó. Imagínate el cristiano que dice que ayuna por allá una vez al año, como el diablo, ¿cómo lo ha de traer? No, bendito Dios. Por eso tenemos que estar santo. preparados. Y Jesús estaba preparado. Sí. Por eso supo enfrentar cuando vino la voz del enemigo. O sea, fíjense, en el Edén, Eva no supo discernir ni supo ir en contra de la voz del enemigo. Ni Adán tampoco. Por eso es que cayeron, entretuvieron el pensamiento, escucharon la voz y cayeron. Sí. Y entonces ahora lo mismo sucede ahora en el escenario, pero ahora con Jesús. Sí. El mismo del Edén. El mismo que está destronado, engañador, destruido, tentador, infeliz. No cambia la historia. No cambia. En el Edén fue en la gloria, ahora en Jesús fue en el desierto. Pero ahora el detalle que ahí el enemigo se equivocó, porque ahora estaba el Hijo de Dios, el que iba a restaurar, el que iba a salvar. Ahora venía el Cordero inmolado, no era cualquier vagabundo, no era cualquiera, era Jesús mismo. Por eso 3 veces lo quiso hacer caer. Y si te das cuenta, en el Edén, el diablo tentó, por donde entró el pecado. Pero ahora está volviendo a tentar por donde hemos sido redimidos, que es a través de Jesucristo. Así es. O sea, por una u otra forma. Ahí te va otra. En el Edén, el diablo tentó a través de una fruta, a través de la comida. Ahora en Jesús, la primera tentación es: convierte esta piedra en pan, otra vez con comida. O sea que la comida tenía un problema. Y eso exacto, o sea, el diablo es infeliz. Es que tenemos que entender que tenemos un enemigo, pero que sus estrategias, sus maquinaciones, como lo dice el libro de Primera de Corintios, sus maquinaciones, su fórmula de cómo él viene en contra de nosotros, no cambia. Claro. Porque él no es un creador. Él no crea, él solamente imita. O sea, la misma forma, estrategia y sus mismas maquinaciones son de las que viene usando desde el principio. Sí. El problema de hoy en día somos nosotros, que entretenemos la mentira del enemigo, entretenemos los pensamientos, entretenemos la duda, entretenemos ¿será que Dios me quiere bendecir? ¿Será que Dios me va a sanar? Ahí entró la segunda voz, entretenemos. Y el diablo lo que quiere es que entretengamos, porque todo comienza por un pensamiento. Así es. Todo inicia por un pensamiento. Así es. Todo comienza en el corazón por un pensamiento. Una persona que abandonó su familia no fue porque la decidió de la noche a la mañana. Fue porque entretuvo un pensamiento que el enemigo plantó y como no supo discernir y no supo escuchar y no supo remover esa semilla, como cualquier otra planta y fruto, tarde que temprano echa raíces, tarde que temprano nace, crece y tarde que temprano da fruto.
una persona que de repente toma X decisión, una persona que de repente decide ya abandonar la iglesia, dejar su propósito, dejar el ministerio, dejar la iglesia, me voy para otro lugar. Eso no sucede de la noche a la mañana. Eso sucede por el entretener un pensamiento que el enemigo plantó. Cuando el enemigo te dijo, es que tú tienes también unción y tú te puedes ir. Cuando el enemigo te dijo, es que también Dios te puede usar a ti. Y entonces, lamentablemente, como no sabemos discernir, decimos, Dios me habló. Claro. Dios me dijo. Dios, es que estoy en el propósito de Dios. Y no es de esa manera. Tenemos que entender que sí, hay un enemigo que sí va a usar sus estrategias, pero que también nosotros tenemos poder. Dice el libro de 2 de Corintios, me parece el capítulo 6, que nuestras armas no son de esta milicia, sino que son poderosas en Dios. Claro. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Y esa fortaleza está en la mente. Dios dice, las armas que te doy son para destruir las mentiras del diablo. Son para destruir las semillas del enemigo. Son para destruir esas voces que han venido a decirte que eres un fracasado, que eres un enfermo, que siempre vas a vivir en tu condición. Porque de acuerdo a cómo pensamos lo vamos a hablar. Y de acuerdo a cómo pensamos, así también vamos a discernir lo que nos hablen. Pero hoy en este día, yo siento que alguien está recibiendo esta palabra en su casa, pastora. Es el día que es el tiempo donde nos volvamos a alinear y volvamos al lugar del Espíritu Santo, donde vayamos a su guianza y donde podamos correr para que Él nos ayude a discernir. Él es el que nos convence, pero es el que nos ayuda a discernir entre lo bueno y también entre lo malo. Y ahí, volviendo al escenario de Jesús, cuando Él es tentado, Él le responde, la primera vez me encanta cómo le respondió, escrito está. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Eso es lo que Eva tuvo que haberle respondido en el Edén. Claro. Pero no fue de esa manera. Claro, así es, estoy de acuerdo y creo que ahí es importante escuchar la voz de Dios para saber que hay cosas que son su voluntad, pero no es el tiempo. Y yo creo que en otro episodio podemos hablar de, es la voluntad de Dios, pero no es el tiempo de Dios. No es el tiempo de Dios. Entonces, es interesante saber todo esto y es importante porque yo sé que el diablo va a venir también contra nosotros para podernos sacar del propósito, sacarnos de la presencia, sacarnos de la bendición. Pero hoy te invitamos a ti que estás escuchando este mensaje a que puedas tomar esta palabra y que puedas discernir entre la voz correcta, la voz del enemigo, la voz de tu carne, la voz de la cultura, la voz de este país donde resides, donde todo a tu alrededor dicta algo, y que puedas escuchar claramente la voz de Dios, porque esa es la voz que te llevará a un comienzo en Él y a un final en Él que será glorioso. Así es. La palabra del Señor nos enseña que Él nunca va a dejarnos el mismo nivel y en la misma gloria. Él siempre nos va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria, pero para que eso suceda tenemos que escuchar la voz correcta, que es la voz de Dios, obedecerla y dejar que Él sea el que nos guíe, el que nos ayude, el que nos corrija, el que nos advierta, el que haga lo que tenga que hacer y hablar lo que tenga que hablar a nuestra vida para poder alcanzar cada una de las promesas que Él tiene para nosotros. No hay nada más frustrante que un hijo de Dios que está frustrado porque no sucede nada de Dios en su vida. El punto no es que Dios no quiera que suceda, el punto es cuál es la voz que estás escuchando. Sí, y que cuando la escuches sepas obedecerla. Claro. Pero eso lo vamos a dejar para otro episodio. Hoy en este día yo creo que hay gente que ha sido edificada con esta palabra y en cual yo siento que de alguna manera el Espíritu Santo está trayendo ese, ¿cómo se dice? Ese sentir. Claro. Ese sentir en su espíritu de volver nuevamente, volver al lugar secreto, volver al lugar de intimidad, volver al lugar de adoración, volver al lugar de oración, para poder afinar y definir nuestros oídos espirituales, para poder escuchar, para poder saber
Solamente así vamos a poder entender los tiempos, los propósitos y vamos a poder entender la voluntad de Dios. Cuando podamos, podremos y cuando lo hagamos, escuchar la voz de Dios. Y cuando estemos en ese momento, no solamente va a ser escucharla, pero se nos va a hacer fácil también obedecerla. Amén. Así que en este episodio, esperamos si haya sido edificado, esperamos si haya sido edificado en tu corazón y en tu espíritu, y que también esto te sirva de motivación y de ánimo para que en este 2025, en este tiempo, puedas levantarte y decir, bueno, yo quiero caminar no solamente en Dios, en su palabra, pero también quiero crecer en saber oír la voz de Dios. Amén. Es la voluntad de Dios, es claro. Hablarnos. Es el propósito del Espíritu Santo hablarnos. Es el propósito, está en su esencia de Él, querer todos los días hablarnos. Pero también en este tiempo es un tiempo donde hay que destruir fortalezas, hay que destruir la duda, el razonamiento, hay que destruir nuestras propias ideas y hasta aún patrones de religiosidad que nos enseñaron, que nos han dicho que Dios hoy en día no habla, que Dios hoy en día no tiene el poder. Y cuando dice el libro de Apocalipsis que la profecía es el testimonio de Jesús, o sea, la declaración es el testimonio de Jesús. Así que gracias por conectarse a un episodio más de Más Vida, y bueno, no se olviden de suscribirse. Así es, les enviamos un saludo a todos ustedes que han estado conectados, tal vez escuchándonos a través de un podcast, a través del canal de YouTube. Les damos de verdad la bienvenida, les damos nuestro cariño. Si usted es nuevo suscriptor, bienvenido. Y si usted ya ha sido de esta familia, bueno, una vez más un episodio donde estamos contentos de poder transmitir este mensaje a cada uno de ustedes, y les recordamos suscribirse, encender la campanita para notificaciones y también compartir con alguien más este mensaje para que sea de bendición para ellos. No se olvide, comente también en este episodio en los comentarios qué tal le ha parecido este mensaje, comente su experiencia. Algún tema que le gustaría que habláramos, escríbalo en los comentarios también. Así es. Y bueno, dejamos este episodio con este mensaje que estamos seguros será de mucha bendición para cada uno de ustedes, y nos vemos en la próxima. Bendiciones. Bendiciones.